de t. Calcular w respecto a r y respecto a t. W es función de x y z. A su vez, x es función de rt, y es función de rt y z función de t. ¿Y qué me pide? W respecto a r, ¿ya? W respecto a r y respecto a t. Tres t's hay. Lo mismo que ayer, ¿no? Entonces vamos a hallar la derivada de W respecto a r. Vamos a derivar. Podemos derivar de W o F también. Podemos poner la derivada parcial de F respecto a X. Y la derivada parcial de X respecto a R. O W también. ¿Ya? Entonces aquí están con W. Derivada parcial de W respecto a X. Y X respecto a R. Más W respecto a Y. Y respecto a R. No hay otro R. Ahora derivamos. X respecto a R, X respecto a R, E a la R nomás y coseno de t. Ahora Y respecto a R, E a la R, seno de t. Listo. Ahora esta es reemplazo. Derivada parcial de W respecto a R. W respecto a X, 2X. ¿Ya? X respecto a R, E a la R, coseno de t. Listo, coseno de t. Más W respecto a Y, 2Y. Y respecto a R, E a la R, seno de t. Listo. 2. X cuánto vale. Aquí vamos a expresar todo en términos de las variables independientes, RT, ya no de X y Z, ya RT. Por eso que X reemplazamos. E a la R, coseno de t. E a la R. Con este, como X vale E a la R coseno de t, con este va a ser E a la 2R. Y este coseno y con este coseno del x va a ser coseno cuadrado, más 2 veces y. Y vale e a la r seno de t. Y con este e a la r, 2r. Seno de t, con este seno, seno cuadrado. Son igualitos. Factorizamos 2 veces e a la 2r y coseno con seno, seno. ¿No? De esta forma señor, W respecto a r. Ahora respecto a t, W respecto a t va a ser la derivada parcial de W respecto a X más X respecto a T. Y lo mismo que W respecto a Y más Y respecto a T. Más derivada parcial de W respecto a Z y Z respecto a T. No, aquí está. Ahora X respecto a T. Esto es X. De aquí hay un error ya. Derivada parcial de X respecto a T. ¿Dónde está? X respecto a t, e a la r menos seno de t, e a la r seno de t, y respecto a t, e a la r coseno de t, y z respecto a t, e a la t no va a ser. Entonces, y respecto a t va a ser e a la r coseno de t, e a la r coseno de t, y z respecto a t, e a la t no más. Aquí está de más este, Y con esto reemplazo, w respecto a t. W respecto a X, 2X. ¿Se acuerdan? Ya. X respecto a T, aquí está. E a la R, seno de T. W respecto a Y vale 2Y. Y respecto a T, E a la R, coseno de T. W respecto a Z, 2Z. Y Z respecto a T, el signo. Ya. W respecto a Z. Aquí está, ¿no? 2Z. Ahí aparece el signo, ¿eh? Entonces, 2Z y Z respecto a T, E a la T. Entonces, Z, E a la T. Está bien. Y lo mismo, ¿ya? X se debe reemplazar por
las variables independientes e a la r coseno de t, y e a la r seno de t, y z e a la t. Listo, reemplazamos. En vez de x voy a reemplazar por e a la r coseno de t. Entonces reemplazo e a la r coseno de t. Aquí tengo seno, entonces va a pasar un coseno. Y tengo e a la r, entonces e a la 2r. Y el signo negativo se está ahí. Lo mismo aquí. Y vale e a la r seno de t. Listo. E a la 2r me va a dar. Y seno de t. Y por coseno de t. Listo. Menos 2 veces z. Z cuánto vale? E a la t, ¿no? Entonces reemplazo, voy a obtener e a la 2t. Ya. ¿Estos son igualitos? Se cancela y me queda negativo. ¿Listo? De esta forma hemos hallado las derivadas. Ya, derivada parcial implícita, ¿ya? Funciones ya, en cálculo no han visto funciones. Ya, hasta el momento hemos visto derivadas de funciones explícitas, ¿ya? Donde la variable z estaba despejado función de x, y. Y ahora vamos a ver funciones donde no está despejado z. Entonces, por ejemplo, en el anterior problema, w, ¿no ve? Es función de x y z. Y queremos hallar w respecto a x, o w respecto a y, o w respecto a z. Entonces w está despejado y su derivada se halla fácilmente. ¿No ve? Sus derivadas parciales de w respecto a x hemos hallado, respecto a y también, y respecto a z. ¿Listo? Hay problemas donde no podemos despejar, por ejemplo, la variable. No podemos hallar su derivada como sabemos hasta el momento. Por ejemplo, si tengo aquí una ecuación en 3 variables y me piden z respecto a x, no tengo despejado z. Ya entonces no voy a poder aplicar el método que hemos visto hasta el momento porque no tenemos despejado z. Entonces, ¿qué es una función derivada implícita? ¿Ya por qué el nombre de derivada implícita? Entonces, en cálculo 1 han derivado una función, ¿no? Que se llamaba derivación implícita. Ya. Por ejemplo, la ecuación dice, esta es una semi-elipsoide. ¿Ya? Si no habría este cuadro, si fuera uno, sería una esfera, ¿no ves? De radio 5. Entonces aquí tenemos un elipsoide. ¿Ya? Un elipsoide. Este elipsoide graficamos, listo, me va a dar esto, una elipsoide, formada por el conjunto de puntos, ¿no ves? Una elipsoide. Ahora, si en esta ecuación, este elipsoide no es una función, no es función, ¿ya? Porque para cada x, y tienen dos imágenes, arriba y abajo, z positivo y z negativo. No es función. Entonces no tienen por qué estar hallando sus derivados porque no es función. ¿Ya? Y si yo despejo z, se puede despejar fácilmente. Despejo z, me va a quedar 25x cuadrado, 4y cuadrado. Positivo. Y su otro valor negativo y lo mismo. Ahora, esta ecuación, esta raíz cuadrada, es una función implícita en esta semielipsoide. Porque la raíz cuadrada solamente vale la raíz cuadrada de arriba, no su gráfica. Y de esta raíz cuadrada negativa, su gráfica es hacia abajo. Cada una de estas son funciones implícitas en esta, ya que todo esto es la elipsoide. Y esta va a ser semielipsoide, y esta otra semielipsoide. Por tanto, esta es una función implícita en esta semielipsoide y lo mismo también. Ahora, cuando queremos hallar la derivada parcial implícita,
Estamos queriendo hallar la derivada de esta función que está definida implícitamente, y no de esta, porque esto, como les dije, ni siquiera es función. Entonces estamos hallando la derivada de esta función implícita definida en esta elipsoide. Por eso se llama derivada implícita. Tampoco debería llamarse tal vez derivación implícita, ¿no? ¿Está claro? Entonces estamos derivando la derivada de una función que está definida implícitamente en esta ecuación. Y su derivada, no necesitamos para hallar su derivada despejar z, sino directamente con el teorema despejar, obtener su derivada. Y entonces, al decir derivada implícita, estamos hallando la derivada de una función, en este caso raíz cuadrada, que está definida implícitamente en una otra ecuación. ¿Ya? Y no estamos hallando esto, sino de una función que está definida en esta ecuación. Por eso se llama función implícita. Y ahora, ya que sabemos que es una función implícita, entonces recién podemos hallar su derivada de la función implícita, que está definida en la semilínea. ¿Listo? Entonces, si tengo una ecuación en tres variables y puedo despejar, dice, ¿no? Z en términos de x, y, tendríamos una ecuación función de dos variables. Y a partir de esta podemos calcular su derivada, z respecto a x, z respecto a y, ¿no? Como está aquí. Tengo la ecuación, despejo z y puedo hallar sus derivadas. El problema dice, ¿no? Se presenta cuando no sabemos o no queremos o no podemos despejar z en función de x, y. ¿Y cómo podemos calcular dichas derivadas? Entonces no me interesa despejar z, sino calcular sus derivadas. ¿Cómo calculamos sus derivadas? Este es el teorema, ¿ya? Estas son las condiciones. Tengo una función de tres variables, un punto. En este punto la función tiene que ser distinta a cero. Y la función f tiene derivadas parciales, ¿ya? F respecto a x, f respecto a y f respecto a z. Ya, entonces, y la derivada parcial de f respecto a z tiene que ser distinto a cero. F respecto a z distinto a cero. Si fuera cero, un número sobre cero, infinito, ¿no? Entonces no hay derivada. Ya, entonces, estas son las condiciones. ¿Y qué nos dice? Si la ecuación dice, se puede resolver, ¿ya? Es decir, si esta ecuación puede resolver para z, dice, ¿no? En términos de x, y definir así una función z, función de x, de nuevo, si en esta ecuación de tres variables yo puedo despejar, ¿ya? O si no, definir, una función z, función de las variables x, y, ¿no? Nos quiere decir, si de la ecuación se pueda expresar ese que hay, si en esta ecuación yo puedo expresar z en términos de x, y así definir una función de dos variables, decimos que esta función, z, ¿ya? Es una función implícita en esta ecuación. Recién decimos que es una implícita, cuando yo puedo expresar en términos de x, y este z, función de x, tiene derivadas parciales que pueden calcularse con esta forma. Es decir, si en esta ecuación z, ¿no? Yo puedo definir una función z, función de x, decimos que este z, función de x, es una función implícita en esta ecuación. Y sus derivadas valen esto. Es decir, la derivada, si yo quiero, aquí ya no me interesa despejar, ya es el teorema. Directamente voy a hallar la derivada de z respecto a x, en una ecuación donde no está despejado z. ¿Cómo despejamos? Su derivada ya despejamos aquí. La derivada parcial de z respecto a x, quiero leer, respecto a x, va a ser igual, negativo, y voy a derivar el f voy a derivar respecto a x. Y al f respecto a z, negativo.
Ahora quiero hallar z respecto a y. Z respecto a y. Derivamos negativo y la función respecto a y. Dividido la función respecto a z. ¿Está claro? Entonces, si quieren hallar z respecto a x, negativo, y f respecto, se fijan esto, x, f respecto a z. Lo mismo aquí, z respecto a y, f respecto a y, al de abajo, f respecto a z. Así hacemos. Pueden tener, formar también fórmula. Bien, entonces, por ejemplo, si tienen ahorita x y z, ¿no? Nosotros queremos hallar z respecto a x. También podemos hallar la derivada parcial de x respecto a y. ¿Está claro? Entonces pueden hallar este x respecto a y, no siempre z respecto a x, como está aquí. Es una forma nada más. Entonces queremos hallar z respecto, mejor dicho, ¿dónde está? X respecto a y, ¿cuál va a ser la forma? Negativo, la función auxiliar sobre y la función auxiliar sobre x. ¿Han entendido? Entonces, este f es una función auxiliar nada más. Entonces yo quiero hallar, por ejemplo, x respecto a y, ponemos la derivada parcial de x respecto a y va a ser igual a un signo negativo. División. La función auxiliar sobre y, hemos dicho, sobre y entonces. Dividido. La función auxiliar sobre, en este caso, x. Ya, entonces, podemos derivar cualquiera de estas respecto a cualquiera de estas también. Es una de las formas. En este caso, z respecto a x va a ser la derivada de la función auxiliar f respecto a x. ¿Nos fijan esto? F respecto a x. F respecto a z. Si quieren hallar z respecto a y, va a ser f respecto a y. Y f respecto a z. ¿Listo? Distintas. Demostramos. Ya. Aquí estamos volviendo a escribir. En una ecuación de tres variables donde no tengo despejado x y z. ¿Ya? Hacemos entonces a esta ecuación f una función auxiliar w. Ya. ¿No? Tengo una ecuación y para poder formar para poder despejar cualquiera, igualamos a una función w. Entonces ahora ponemos w va a ser función de x y z. Ahora ponemos w es función de x y z. Pero a su vez este z, como es una función implícita, es función de x y. Entonces este z es función de x y. ¿Qué queremos hallar? La derivada de w respecto a x y la derivada de w respecto a y. Ya, ensayamos. Aquí vamos a hallar derivadas parciales nada más, ¿ya? W respecto a x, W respecto a y, W respecto a z. Ahora esto, Z respecto a x, Z respecto a y. Ahora hallaremos W respecto a x. Hay dos, esta más. Entonces, W respecto a x va a ser igual a la derivada parcial. En vez de W también podemos poner f. Entonces, derivada parcial de f respecto a x. Y la derivada de x respecto a x puedo poner así. Derivada parcial de x respecto a x. Más ahora. Derivada parcial en vez de w, f respecto a z. Y z respecto a x. ¿Listo? Ya. Ahora, este w no existe, ¿no ves? Entonces, w respecto a x no hay, este w es 0. Entonces 0 me dará esto. Tendría esto nomás. Y x respecto a x, 1 me va a quedar. ¿Qué voy a obtener? Derivada parcial de f respecto a x
más f respecto a z y z respecto a x. Despejamos esta, la derivada parcial de z respecto a x. Me va a quedar negativo y derivada parcial de f respecto a x, dividido f respecto a z. ¿Listo? Y de esta forma obtengo la derivada, ¿no? Sin necesidad de estar despejando la función, sino directamente su derivada. Y lo mismo hacemos para la otra. Análogamente, f derivada parcial de w respecto a y. A ver, derivada parcial de w respecto a y va a ser derivada parcial de w respecto a y la derivada de y respecto a y nomás, ¿no? Más ahora esta otra. Derivada parcial de f respecto a z y derivada parcial de z respecto a y. ¿No? Es esto. Esta derivada va a ser y esta 1. Entonces, derivada parcial de w respecto a y, copio, despejo. Y todo esto pasa al otro número negativo y dividido. Listo. Esta es la fórmula entonces para x, y. Listo. Ejemplo, ¿ya? Haya derivada parcial de z respecto a x, z respecto a y. Si z es función de x y satisface esa ecuación. Entonces, como verán, en esa ecuación xy cuadrado y z cuadrado más z cubo igual a 0, no está despejado z, tampoco x ni y, ninguno está despejado. Pero en esa ecuación que no está despejado me pide hallar la derivada de z respecto a x. Y también z respecto a y. Ahí está, z respecto a x, z respecto a y. Y no tengo despejado. ¿Ya? Entonces, para eso formamos una función auxiliar. Todo está f de x y z. En vez de todo esto, f de x y z. Listo. Y a partir de esta hallamos derivadas parciales respecto a las tres derivadas. Entonces, f respecto a x, f respecto a y, f respecto a z. Derivamos respecto a x, a esta. Respecto a x va a ser y cuadrado y 3x cuadrado respecto a x. Ahora f respecto a y. Ya, f respecto a y. Ya, f respecto a y va a ser 2xy, ¿no ve? Y 1, z cuadrado. Y aquí 0. Ahora f respecto a z. 0, 2y más 3z cuadrado. ¿Listo? Y todo esto es 0. Y aquí tengo las tres derivadas. Ya nos olvidaron de estas tres derivadas. Ahora, ¿qué quiero? Hallar z respecto a x. Armamos la función auxiliar. ¿Cómo? Z respecto a x va a ser igual a menos. Ahora, una función auxiliar y respecto a x. Más la misma función auxiliar respecto a z. Ya hemos armado. Pero f respecto a x, aquí tengo. Y cuadrado 3x cuadrado. Y f respecto a z. 2y más 3z cuadrado. ¿Está claro? De esta forma me sale z respecto a x. ¿No ve? Ya. Entonces lo mismo, ¿ya? Derivada parcial de z respecto a y. Igual. La función auxiliar respecto a y. Dividido. La función auxiliar respecto a z. Pero f respecto a y ya tengo. 2xy z cuadrado. Negativo. Y f respecto a z es la misma. 2z más 3z cuadrado. Las dos derivadas parciales. Estas, eso no se entiende, no hay que sumar nada. ¿Está claro? Sí, ¿no ven? Está bien claro, no hay dónde más. Y a calcular el valor de la expresión es a derivada parcial de z respecto a x más b derivada parcial de z respecto a y.
Si la función vale Cx, ZA, Cy menos Bz, igual a 0. En esta función phi no está despejado z, ¿está claro? Tampoco x ni tampoco y. No está despejado. Entonces formamos una función auxiliar, ¿ya? W. ¿Listo? Y como aquí tenemos una resta, entonces aquí tenemos una función compuesta. Entonces u voy a poner. A esta otra b también. Entonces estas son las variables intermedias, la variable dependiente y las variables independientes, x, z, y. Entonces, donde 1, ¿ve? Vale cx menos az. Y este b vale cy menos bz. Y en algún momento voy a necesitar las derivadas parciales de estas. Voy a derivada parcial de u respecto a x. La derivada respecto a x, 1 por c, c. Derivada parcial de u respecto a z. ¿Dónde está? Ya. U respecto a z, menos a, ¿no? Listo. Ahora b respecto a y, c nomás. B respecto a z, menos b. Listo. En algún momento voy a utilizar. Ya. Ahora voy a hallar esta parte ahorita no voy a utilizar en nada todavía, ¿ya? A ver, de nuevo, calcular el valor de esta expresión, si la función vale así, definir una función auxiliar, todo esto, y hallar sus derivadas parciales de cada una de estas funciones interiores, ¿listo? Y las derivadas parciales, ¿no? Me ha dado esto. Ahora, armaré esta vez. Entonces, W, hacemos W vendría a ser una función auxiliar, esto, igual a todo esto. Y este W es función de U y B. Pero este U es función de XZ. ¿Vale? Y este B es función de Y y Z. Esta sería la función compuesta. ¿Ya? Entonces, nosotros aquí abajo, como las funciones, como la función phi es implícita, entonces tienes. De esta me voy a olvidar, ya por ahora. Primero voy a hallar la derivada implícita. ¿Y en qué consiste la derivada implícita? Me pide z respecto a x. Z respecto a x. Va a ser igual, negativo, y una función auxiliar respecto a x. La función auxiliar respecto a z. Ahora, ¿qué me pide? Z respecto a y. Z respecto a y. La función auxiliar entre y. La derivada parcial de la función de z. Listo, hemos armado. Estas son las derivadas para reemplazar aquí. Pero w respecto a x no tengo. Tampoco tengo esto respecto a y. ¿Y de dónde obtengo? De esto. Ahora sí. Entonces, w respecto a x. W respecto a x. Regla de la cadena. W respecto a u. Luego u respecto a x. Más W respecto a B, y no hay aquí X, ¿no? Ahí quedamos. Y reemplazo aquí. Luego calculando dice, entonces se tiene mediante regla de la cadena. Ya. Entonces la derivada parcial de W respecto a X. La derivada parcial de W respecto a X. Vamos a hacer W respecto a U y U respecto a X. W respecto a U respecto a X. Listo, está bien. Y U respecto a X, ya habíamos calculado aquí, U respecto a X se vale. Entonces, en vez de esta C, y derivada parcial de W respecto a U. ¿Cómo? Derivada parcial de W respecto a Y. La derivada parcial de W respecto a Y. Va a ser igual a la derivada de W respecto a B y B respecto a Y. La derivada parcial de W respecto a B y B respecto a Y. Y B respecto a Y, hemos hallado. B C vale.
reemplazo. ¿No? Esta vale C. Esta vale. Y derivada de W respecto a B. Ahora W respecto a Z va a ser derivada parcial de U respecto a Z, más derivada parcial de B, derivada parcial de W respecto a B y derivada parcial de B respecto a Z. Dos son. ¿Dónde está? Esta. Derivada parcial de W respecto a U y U respecto a Z, ¿no? A ver. Ahí está bien. Más derivada parcial de W respecto a B y B respecto a Z. Listo, está bien. Pero U respecto a Z, ¿dónde está? U respecto a Z, menos A, ¿no? Menos A. Listo. Y B respecto a Z, menos B. Reemplazamos eso. Aquí está. U respecto a Z, menos A. Y derivada parcial de W respecto a U. Más entonces. Derivada parcial de W respecto a B. Está bien. Derivada parcial de W respecto a y derivada parcial de B respecto a Z. Derivada parcial de B respecto a Z menos B. Menos B, ¿no? Entonces he hallado esta, de esta he hallado. Listo. Ahora, ¿qué nos pide? Z respecto a X va a ser W respecto a X y W respecto a Z. Reemplazamos W respecto a X y W respecto a Z. Negativo, necesario. W respecto a X. ¿Qué está? C y derivada parcial de W respecto. Ya. W respecto a X. Es esta, ¿no? C derivada parcial de W respecto a. Esta es pues. Pensaba que de esto era el resultado. Esta es la derivada parcial de W respecto a X, C y derivada parcial de W respecto a U. C derivada parcial de W respecto a U. Listo. Ahora W respecto a Z. W respecto a Z. Estas dos las reemplazo. Igualito. Incluyes así. Y arriba negativo. Listo. Ahora aquí voy a factorizar el signo. Menos, con este menos, más. Y aquí tengo C derivada parcial de W respecto a U. Ahí lo dejamos esto. ¿Listo? Ahora leemos la otra. Hemos hallado Z respecto a X. ¿No? Ahora voy a hallar Z respecto a Y. Lo mismo voy a hallar. ¿Cuál sería la forma? La derivada parcial de Z respecto a Y va a ser negativo, la función auxiliar sobre X, dividido entre. Está bien, ¿no? Entonces la fórmula va a ser negativa. La derivada parcial de la función auxiliar respecto a X. Está bien. Derivada parcial de la función auxiliar, perdón, ¿no? Respecto a Z. ¿Listo? Ya. Reemplazamos aquí. Derivada parcial de Z respecto a X negativo y W respecto a X, ¿qué vale esto? C derivada parcial de W respecto a B. Ay, aquí me está. Es esta de nuevo, aquí me está equivocando. Ya, C derivada parcial de W respecto a U. ¿Está bien, no? Yo estoy volviendo a ver esto.
Entonces la derivada parcial de W respecto a x vale c y derivada parcial de W respecto a u. Y derivada parcial de W respecto a z. Derivada parcial de W respecto a z. Simplificando, ¿no ve? En vez de esta es esta y en vez de esta es otra. Listo. Entonces derivada parcial de W respecto a z menos derivada parcial de W respecto a u y respecto a b. Que es todo esto. ¿Ya? Factorizo el signo negativo, con el se va y me queda todo positivo. Y arriba, listo. Entonces z respecto a x es esto. Ahora ya haremos z respecto a y. Aquí hay exétanos. Así sería. La derivada parcial de w respecto a y va a ser la derivada de w respecto a b y b respecto a y. Ya, aquí hemos calculado. Ahora, aquí están, ¿no? Entonces la derivada parcial de w respecto a y. Ya. La derivada parcial de z respecto a y va a ser negativo la función auxiliar sobre y. La función auxiliar sobre z. Igual, negativo, ahora w respecto a y. Entonces, w respecto a y. No hemos hecho, ¿no? Y aquí está. W respecto a y. Aquí está, pues. Ya, la derivada parcial de w respecto a y. W respecto a y. Va a ser la derivada parcial de w respecto a b y b respecto a y. ¿Dónde está? La derivada parcial de w respecto a b y b respecto a y. ¿Listo? Y b respecto a y, ¿dónde está? B respecto a y. C vale. Aquí no. B respecto a y, C. Por derivada parcial de w respecto a b. ¿Listo? Está bien. Una, dos. Y esta es la tercera. Derivada parcial de w a z va a ser la suma, ¿no ve? La derivada parcial de w respecto a z va a ser la derivada de w respecto a u y u respecto a z, más la derivada parcial de w, ¿no? Respecto a y va a ser la derivada parcial de w respecto a b y luego la derivada parcial de b respecto a z. ¿Listo? ¿Qué está? La derivada parcial de w respecto a z va a ser derivada de w respecto a u y u respecto a z. W respecto a u respecto a z. Más esta otra derivada parcial de w respecto a b y b respecto a z. Más derivada parcial de w respecto a b y b respecto a z. Listo. U respecto a z, no hemos visto hace rato. U respecto a z menos a. Menos a. Y b respecto a z. Menos b. Entonces en vez de esta, menos b. Y en vez de esta otra, menos a. Listo, a esto hemos llegado. Ahora, esta es reemplazo. Y es reemplazo aquí. La derivada parcial de z respecto a x va a ser w respecto a x y w respecto a z. Negativo. Entonces, es igual a menos más hay. W respecto a x le tengo c derivada de w respecto a esta, ¿no? U.
mucho quiero ver esto. Listo. Y W respecto a Z, que es todo esto. Factorizando el signo y así factorizar, ¿no? A derivada de W respecto a U menos B derivada de W respecto a B. Ahora aquí factorizamos este signo con esto y me queda todo puesto. Y C, la derivada parcial de W respecto a U. ¿Listo? Esta es la derivada. Aquí ya empezamos ahora, ¿no? W respecto a Y. C y derivada parcial de W respecto a B. C derivada parcial de W respecto a Y. Como queremos hallar derivada parcial de Z respecto a Y, entonces derivamos la función auxiliar sobre Y, la función auxiliar sobre Z. ¿Listo? Esta ya hemos calculado. Y W respecto a Z. Todo esto. Negativo. Factorizo los signos. Y aquí es signo. Menos por menos más nos va a dar. Todo esto. ¿Listo? Y por el C y derivada parcial de W respecto a B. Ya está bien. Ya. A esta derivada lo vamos a multiplicar por A, ¿no? Y al otro por B. A la primera derivada por A y el otro por B. Entonces, a esto lo multiplicamos por A. A derivada parcial de Z respecto a X y A por todo esto. ¿No? Entonces, aquí estamos multiplicando. A derivada parcial de Z respecto a X por B derivada parcial de Z respecto a Y. La derivada parcial de Z respecto a X es todo esto, sin A. Aquí multiplicamos por A. ¿No? Y aquí está, por A. A esta derivada Z respecto a X lo multiplico por A. Más B, es este B. ¿Ya? Y ya es B por derivada parcial de Z, ¿no? Entonces, la derivada parcial de Z respecto a Y, ¿no? Es esta. ¿No? Y a esta multiplico por B, voy a obtener B y por esto B. Entonces ya tengo B derivada parcial de Z respecto a Y. Igual. Entonces aquí multiplicamos por C es 9 por B. Listo. Son igualitos con un denominador. Arriba, en el numerador. ¿Qué me va a quedar? Factorizamos C. Elemento común. ¿Qué me va a quedar? A. A. Y vuelvo a copiar. ¿Qué me queda? Como estamos factorizando B, C, B me queda entonces. Listo. Y como verán, estos dos son igualitos. Igualitos, se cancelan. Y me queda 1. Entonces, A derivada parcial de Z respecto a X, B derivada parcial de Z respecto a Y, ¿ya? 1 me va a quedar esto, ¿no? Por C, C me va a quedar. Entonces, el resultado de A derivada Z respecto a X más B derivada parcial de Z respecto a Y me da una constante. Listo. Está bien, ¿no? Ya, es lo mismo, ya. A ver. Ya, la ecuación dice yx, igual a 0. Define a z implícitamente como función de xy. Es decir, esta función está definiendo a z como función de xy. Sea esa función z, ¿no? La que está definiendo igual a g de xy. Demostrar eso. Demostrar que z derivada parcial de g respecto a x más y, ¿no? Igual a la función g de xy. Y g de xy es igual a z. Definimos entonces una función W.
¿Ya? A esto. Como aquí tengo una división, es una función compuesta. U, y sobre x. B, z sobre x. Donde u entonces vale y sobre x. Y b, z sobre x. Listo. Esta es la función auxiliar. Ahora, en esta función auxiliar, w, función de v. A su vez, este u y b son funciones de x y y. Y función de xz. Ya. Hemos hecho la función compuesta para esto. Z es función de v, a su vez u es función de x, y, ¿listo? Y a su vez este b es función de zx, ya. Ahora, hace rato hemos empezado con la... ¿Dónde está? Hemos planteado la compuesta y hemos hallado el texto. Ahora aquí al contrario vamos a hacer, ¿ya? Aquí primero vamos a hallar las derivadas compuestas y al último derivada implícita. Ya, derivada compuesta. La derivada de w respecto a x va a ser la derivada de w respecto a u, ¿no? De w respecto a u y u respecto a x, más derivada parcial de w respecto a b, luego b respecto a x, ¿está bien? Ya está bien. Ahora voy a derivar u respecto a x y b respecto a x. Entonces, u respecto a x, ¿dónde está? U respecto a x, su derivada va a ser y negativo y x cuadrado. ¿Dónde está? La derivada de u respecto a x. Y va a ser y negativo sobre x cuadrado. ¿Qué está? Listo, ya tengo esto. Ahora b respecto a y. B respecto a x, ¿no? B respecto a x. Lo mismo, ¿eh? Z está arriba, va a ser menos z sobre x cuadrado. Es esto, ¿no? Derivada parcial de b respecto a x. Menos z y x cuadrado. ¿Listo? Ahora reemplazo aquí. La derivada de w respecto a x va a ser igual. Derivada de w respecto a u. ¿No? Más derivada parcial de... Y aquí voy a empezar, ¿no? B respecto a x. Z menos x cuadrado. Ya. Entonces empezamos aquí. Derivada parcial de w respecto a x. U respecto a x. ¿Dónde está? Y x cuadrado. ¿Eh? Este y sobre x cuadrado. Que multiplica a esto. Más b respecto a x. B respecto a x. Menos z sobre x cuadrado. Aquí está. Menos z y x cuadrado. Está factorizado. Y la derivada de w respecto a b. Ahí lo reemplazo. En esta reemplazamos. En esta reemplaza estas dos. Ya. Ahora le haremos w respecto a y. Uno solo es. Entonces va a ser igual a la derivada de w respecto a u y u respecto a y. Derivada de w respecto a y va a ser w respecto a u y u respecto a y. Correcto. Pero ¿cuánto vale u respecto a y? U respecto a y. 1 sobre x. Está bien. Reemplazo. La derivada de w respecto a y va a ser
1 sobre x, la derivada de w respecto a u. ¿Está correcto? Ahora w respecto a z. W respecto a z. ¿Cuántos z hay? Uno nomás. Entonces va a ser W respecto a B y B respecto a Z. W respecto a B y B respecto a Z. Pero ¿cuánto vale B respecto a Z? B respecto a Z. B respecto a Z. 1 sobre X. Uno sobre X. Ahora este reemplazo aquí y voy a obtener la derivada de W respecto a Z. En vez de esta, 1 sobre X y la derivada de W respecto a X. ¿Listo? Ya tengo las dos. Respecto a Y, listo, Z y X más. Ahora reemplazo. Entonces, la derivada parcial de Z respecto a X va a ser la función auxiliar sobre X, la función auxiliar sobre Z. Igual. W respecto a X. Aquí está. 1x cuadrado y... ¿no? Aquí está. 1x cuadrado, listo. Está bien, ¿no? Ya. W respecto a Z. 1 sobre X y derivada de W respecto a T. Aquí está. 1 sobre X derivada parcial de W respecto a... Listo. B. Simplificamos ahora. 1 sobre X cuadrado. Aquí primero los signos negativos se van. Positivos van a quedar. 1 sobre X cuadrado, 1 sobre X se cancela. ¿Y qué me va a quedar? 1 sobre X. Copio, copio. Multiplicado por la derivada de W respecto a B. Ya. Y en este resultado necesito multiplicar por X. Aquí está X, listo. Entonces multiplicamos. Ya, voy a multiplicar por X. X derivada parcial de Z respecto a X. Aquí está. Igual. En este entonces. Cuando yo multiplico por X, se va a ir todo esto. Y me va a quedar, ¿no? Este X se va a ir con el X que estoy multiplicando, con este X. ¿Y qué me va a quedar? Y derivada parcial de W respecto a U más Z derivada parcial de W respecto a Z. ¿Listo? Y multiplicado por la derivada de W respecto a Y. Ya está bien. Y me hemos quedado. Ahora la otra, derivada parcial de Z respecto a Y. La función auxiliar sobre Y, la función auxiliar sobre Z. Pero W respecto a Y, 1 sobre X derivada parcial de W respecto a U, es esto. Y W respecto a Z, W respecto a Z, va a ser 1 sobre X y derivada de W respecto a B. Listo. Y se van, los unos se van a ir, ¿qué va a quedar? Entonces igual multiplico por Y, ¿ya? Aquí. Y va a ser derivada parcial de Z respecto a Y igual. Y con Y se va a ir, todo esto copia. X, A, ¿no? Simplificando. Y listo. Z respecto a Y me da todo esto. Voy a sumar ahora. Ya calculo estas. He multiplicado, he multiplicado. Ahora voy a sumar las dos. ¿Dónde están? Este resultado. ¿No? Este ha transformado en esta. Aquí he multiplicado por X. ¿Ya? Entonces, sumamos ahora.
X derivada parcial de Z respecto a X, más, ¿no ve? ¿Dónde está el 8? Más esto, Y derivada parcial de Z respecto a Y, por el lado izquierdo. Ahora por el lado derecho voy a tener todo esto, más todo esto. Estoy sumando. Aquí está, ¿no ve? X derivada parcial de Z respecto a X más Y derivada parcial de Z respecto a Y. Igual, les dije que todo esto tiene un valor. ¿No ve? Ya, entonces, todo esto, esta parcita es esto. Y esta viene a ser esto. ¿Ya? Aquí he multiplicado x por la derivada, y por la derivada. Aquí ya hemos multiplicado, simplificado. ¿Ve? Ahora en estas dos voy a simplificar. ¿Ya? Entonces, x por derivada parcial de z respecto a x es todo esto. Ahora fíjense, z voy a multiplicar aquí y al primero. Multiplicaremos la primera vez. Voy a obtener y derivada parcial de w respecto a u y luego derivada parcial de w respecto a b por z derivada parcial de w respecto a b y derivada parcial de b respecto a b. Al menos se cancelan esto. ¿Y qué me va a quedar? Z nomás. Menos y todo esto. Y tiene que cancelarse el primero con este último. Tiene que cancelarse. A ver, para que se cancele lo vamos a ver así. Y, ¿no ve? Derivada parcial de w respecto a u, lo voy a poner a mayúscula, ¿ya? Entonces, y a tendré. Este se cancela con esta, ¿no? Y me queda z nomás. Entonces, ¿qué voy a obtener aquí? Y a dividido entre la derivada de w. Entonces, a esta lo voy a poner igualmente otra letra, b mayor, b mayúscula. Entonces voy a obtener y por a ver, que multiplica, mejor dicho, y por a dividido entre b. Y derivada parcial de w respecto a u, aquí está. Y derivada parcial de w respecto a b está aquí. Pues aquí tenemos y a sobre b. Aquí lo mismo, y todo esto vale a mayúscula y está sobre b. Pues aquí tenemos y a sobre b. Aquí y a dividido sobre a. Son igualitos, se cancelan. ¿Qué me queda? Z nomás. Entonces, cuando yo tengo x derivada parcial de z respecto a x, y derivada parcial de z respecto a y, esta me va a dar z. Pero z, ¿cuánto vale? G de x. Listo, se lo he mostrado, ¿no? Ya está bien. Ya. Z dice es función de x y, donde x vale r coseno de tita y y vale r seno de tita. Probar, dice. Listo. Ya, directamente hallaremos, ¿ya? Allá en la ecuación tenemos que z es función de x y y, ¿ya? Y x a su vez es función de r tita. Y también es función de r tita. Y demostrar esa forma. Entonces la regla de la cadena sería z es función de x y y. Pero x es función de r tita. Z es función de x y y. Pero x es función de r tita. Ya está bien. Z es función de x y es función de r tita. Y es función de r tita. Ahora vamos a hallar la derivada parcial de z respecto a t y tita. Hallaremos la derivada parcial de z respecto a r va a ser a la derivada parcial de z respecto a x y x respecto a r, más la derivada parcial de z respecto a y. Ya, la derivada parcial de z respecto a r va a ser la derivada parcial de z respecto a y respecto a r. ¿Dónde está eso? Aquí está. Z respecto a r, z respecto a x, x respecto a r.
Z respecto a y respecto a R. ¿No? A ver, X respecto a R, ¿dónde está? No, está bien. La derivada parcial de Z respecto a R va a ser Z respecto a X respecto a R. Z respecto a X respecto a R, más Z respecto a Y respecto a R. Está correcto. Pero, ¿cómo dice, no? Ahora vamos a derivar X respecto a R, Y respecto a R, X respecto a tita, Y respecto a tita. Aquí estamos derivando. Necesito X respecto a R, Y respecto a R. Entonces, aquí está, ¿no? X respecto a R. 1 me va a dar. Coseno de tita no me va a hacer. Coseno de tita. Y respecto a R. Y respecto a R. 1 me va a quedar. ¿Qué me va a quedar? Seno de tita. Aquí está. ¿Está claro? Es derivando, ¿eh? Ahora esta reemplaza aquí. Derivada parcial de Z respecto a R va a ser X respecto a R coseno de tita. Y esta otra copia. Y respecto a R seno de tita. Y esta otra Z respecto a Y copia. Listo. Ya. Aquí está elevado al cuadrado, entonces elevamos al cuadrado. Al elevar al cuadrado voy a obtener el cuadrado de la derivada parcial de Z respecto a R. Z respecto a R. Aquí, ¿no? Ahí. Como elevado al cuadrado, esto va a ser coseno cuadrado, a esta derivada al cuadrado, más el doble producto, seno por coseno, y producto z respecto a x, z respecto a y, más esta al cuadrado, seno cuadrado de z a de t y al cuadrado. ¿Listo? Ya, una ecuación, ya, me quedo con esto. Ahora haremos la otra. Z respecto a tita. Z respecto a tita. Va a ser la derivada de z respecto a tita igual z respecto a x respecto a tita. ¿Dónde está? Z respecto a tita. Z respecto a x respecto a tita. Más z respecto a y respecto a tita. Se refiere z respecto a y respecto a tita. Z respecto a y respecto a tita. Correcto. ¿Y cuánto vale x respecto a tita? Menos R seno de tita. Menos R seno de tita. ¿Cuánto vale Y respecto a tita? R coseno de tita. Estas son pues aquí. Por tanto, la derivada parcial de Z respecto a tita va a ser Z respecto a X y esta derivada que es menos R seno de tita. Z respecto a Y esta derivada que vale R coseno de tita. Reemplazo. Está bien, ¿no? Menos R seno de tita. Más R coseno de tita. Y respecto a R. Listo. Aquí hemos empezado ya. Esta aquí y esta otra aquí. Y ahora elevo al cuadrado. Pero para elevar al cuadrado me voy a fijar. Tengo que dividir entre el cuadrado todavía. Entonces, o puedo dividir o multiplicar. ¿Lo ven? Ya. Entonces, este es el resultado que hemos obtenido. Que esta, ya, esta. X respecto a tita, R seno de tita. Y respecto a tita, R coseno de tita. ¿No ven? Está R seno de tita, R coseno de tita y estas derivadas. Ahora, aquí voy a dividir entre R, todito, según el problema dado. Está R cuadrado. R nomás en este caso. Divido entre R. R se va y me queda lo mismo, se va lo mismo y aquí copiamos. Listo. Ahora elevo al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Va a ser 1 sobre R cuadrado. Y esta al cuadrado. Igual. Elevo al cuadrado el signo negativo chao, seno cuadrado y al cuadrado y la derivada del coseno
Ya, entonces aquí qué he hecho. He elevado, he dividido en R, ¿no? Entonces, este R se cancela y tengo este. Ahora elevo al cuadrado. Esto al cuadrado, seno al cuadrado y esta al cuadrado. El doble producto, 2 seno de θ, coseno de θ. Producto ya, z respecto a x y z respecto a y. Producto. Más el coseno al cuadrado, que está, y derivada parcial de z respecto a y. Listo. Desarrollado esto. Y ahora voy a sumar. Ya que me piden suma, ¿no ve? ¿Dónde está? Aquí está. Voy a sumar. Ya están los dos al cuadrado. ¿Cuál es la primera? Mira, esta, ¿no? Esta voy a sumar con la que he obtenido ahorita. Entonces, sumando, ¿qué me va a quedar? El cuadrado de la derivada parcial de z respecto a él. Ya, eso me va a quedar por un lado. Y por el otro lado, esto. Entonces, sumaré. Sumando me va a dar. Ya, esto me va a dar. Entonces, el cuadrado de z respecto a él y todo esto. Más todo esto. Entonces, sumando, ¿no? El cuadrado de esta más esto. Y como verán, aquí se cancela este doble producto. 2 seno de θ por coseno de θ. Aquí está. 2 seno de θ por... se cancela. Ya son igualitos. Aquí es positivo y en el otro caso negativo. Y aquí tengo el cuadrado de z respecto a x. En el otro lado igualito también tengo. ¿No? Aquí está. Cuadrado de z respecto a x. Aquí tengo seno. Y aquí tengo coseno. Factorizo esto. Y factorizando me va a quedar cuadrado y seno más coseno. Factorizo también 8. ¿Qué factorizó? Este se cancela, ¿no? Según el cuadrado de z respecto a y. Cuadrado de z respecto a y. Y seno cuadrado. Sumando, entonces, factorizando, me da esto. Esto vale 1, listo. Entonces, ordenando y leyendo de los lados. Entonces, ¿qué voy a obtener? Cuadrado z respecto a x más cuadrado respecto a y. Igual. ¿No ve? Todo esto. Listo, y es lo que quiero demostrar. ¿Está claro? Ya está bien. Es fácil, ¿no? Lo único es que como tengo que estar volviendo atrás, así por es que... Ya, nada de otro mundo hecho. Nada, todo lo que hemos hecho ayer y hoy día la función compuesta. Listo. Ya, seguiremos a ver. Ya, aquí tengo f, ¿ya? X, y, z, coma, x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, igual a 0. Probar, dice, todo eso. Y es donde dice probar. ¿Qué tengo que hallar? Z respecto a x y z respecto a y. Esas derivadas tengo que hallar. Entonces, para eso, para poder... Ya, entonces, ¿qué me piden? Esta tengo que hallarlo, ¿no? Z respecto a x, z respecto a y. ¿Y de dónde? De esta. En esta ecuación tengo que hallar z respecto a x, z respecto a y. Y se observa que no está despejado z, tampoco, ninguna. Entonces formamos una función auxiliar. Y aquí, en vez de estar formando una función auxiliar, no se ha formado, ya debía ser W directo aquí, ¿no ve? Igual. Entonces directamente un cambio de variable. A todo esto U y a todo esto B. Por tanto, este F, aquí debería poner W, no se ha puesto igualdad.
Entonces, este f va a ser función de u y b. A su vez, este u va a ser función de x de z. Y este b función de x de z. ¿Listo? Ahora, ¿cuál va a ser la derivada implícita? Vamos a hacer la derivada respecto a x. ¿Cuántos x hay? 1, 2. Entonces, ¿cómo va a ser la derivada implícita? Entonces, la derivada parcial de z va a ser, ¿no? Respecto a x. ¿Cómo va a ser? La derivada parcial de la función auxiliar de un f respecto a u y u respecto a x. ¿No? Entonces, ya. Aquí podemos primero armar la implícita o bien la compuesta. ¿Ya? Igual nos va a dar. Entonces podemos armar nosotros la función implícita. ¿Ya? O la compuesta también. Aquí, ¿cómo está haciendo? Ya, primero aquí armamos la implícita entonces. ¿Para qué? Para hallar esto. Entonces, z respecto a x, ¿cómo va a ser? Z respecto a x va a ser igual, negativo, y f respecto a x. Dividido entre f respecto a z. ¿No? Aquí está. F respecto a x. F respecto a z. Ahora la otra. Z respecto a y. F respecto a y y f respecto a z. ¿Listo? Esas son las implícitas. No hay nada de trampas, nada. ¿Está claro? Queremos hallar z respecto a x, entonces vamos a hacer la derivada parcial de z respecto a x negativo y la función sobre el x. La función sobre el z. Así es. Ahora ya que tengo la implícita, aquí ya tengo la implícita, las dos ya tengo. Ahora necesito cada una de estas. Entonces armaremos. F respecto a x necesito f respecto a y f respecto a z. Hallaremos cada uno de estos. F respecto a x, ahora de la regla de la cadena. Ya, eso más a ver. F respecto a x. ¿Cómo va a ser? Ya, f respecto a x va a ser la derivada parcial de f respecto a u y u respecto a x. A ver, veremos. La derivada parcial de f respecto a u respecto a x. ¿Listo? Más f respecto a b y b respecto a x. F respecto a b y b respecto a x. ¿Listo? Ya está. Ahora, u respecto a x, 1 me va a dar. U respecto a y, 1. U respecto a z, 1. Ya, b respecto a x, 2x me va a dar. B respecto a y, 2y. B respecto a z, 2z. Listo, con todo eso puedes reemplazar. Listo. Entonces, u respecto a x y z es 1. Entonces aquí, u respecto a x me da 1 nomás. Esto se cancela, 1 me va a quedar. B respecto a x, 1. Ya. Entonces, esto me queda 1 y esto me queda 1. Listo. Ahora esto me queda 1 y esto me queda 1. Ya, f respecto a 1. B respecto a x, ¿dónde está? Aquí está, 2x, ¿no? 2x. Listo. Entonces, esto me queda 1 y ¿qué copio? F respecto a 1, que es esto. Más ahora. B respecto a x, que vale 2x. Y luego f respecto a b. Listo. Todo esto se ha cancelado a esto. Listo. Ahora f respecto a y. F respecto a y. Va a ser, ¿no? La derivada parcial de f respecto a y va a ser igual a f respecto a u respecto a y. Más f respecto a b y b respecto a y. Entonces, derivada parcial de f respecto a y va a ser f respecto a u respecto a y. Más f respecto a b y b respecto a y. Ahora cancelamos. U respecto a y, 1 vale, ¿no? 1 vale. ¿Listo? Entonces, esto se va a cancelar. Y b respecto a y. B respecto a y. 2y vale. Entonces, 2y. Esto me queda 1 y voy a obtener derivada parcial de b respecto a más b respecto a y, que vale 2. Y vuelvo a ponerlo f respecto a b. ¿Listo? Se ha cancelado así.
Ahora nos falta esto. B respecto a Z. 2Z, lo mismo, ¿no? Deriva la parcial de F respecto a U respecto a Z. F respecto a B, B respecto a Z. F respecto a U respecto a Z. F respecto a B, B respecto a Z. ¿Listo? Ahora U respecto a Z, 1 vale, ¿no? 1 vale. B respecto a Z, 2Z. Ya, entonces, U respecto a Z, 1 me queda. Y esta copia nomás. B respecto a Z, 2Z. Por tanto, F respecto a B. ¿Listo? Simplifica. Ahora estas reemplazo en estas dos. Y aquí queda limpio. Entonces ya lo me faltaría reemplazar todo esto aquí. Luego para poder leer. Y 12, ¿no? Me va a faltar, ¿no? O sea, aquí hay otras operaciones que hacer. Y ahí no va a ser. Debes quedar aquí.